Sí, sí, bueno. Bueno, aquí estamos con una reunión muy especial. Hace un Sí. tiempito, mi amigo, teólogo, escritor, locutor de nuestra radio, de varios proyectos radiales, ¿no es cierto? Papá. Claudio Cruces me dijo, Luisa, quiero hacer una charla, necesito conversar sobre tema cristianismo y discapacidad. Yo dije, bueno, excelente. A mí me pareció muy interesante, ¿no? Y cuántas cosas tenemos y no tenemos, sabemos y están como desconectadas, personalmente lo digo, con respecto a estos temas. Entonces le dije a Claudio, pero adelante, pusimos fecha y el tiempo pasó volando. Dijimos 1 de agosto. Y acá estamos con algunos amigos, otros que se van a ir sumando. Así que gracias, Claudio, por esta iniciativa. Te escuchamos, te vamos a dar la palabra entonces sí, por supuesto que sí, nos dice Claudia, ¿no? Y Z. Muy buena iniciativa. Es hora de juntarnos a hablar de estos temas. Si bien el que sintoniza Mix Inclusivo, ¿no? Está muy acostumbrado a escuchar estos temas, que después me van a contar a ver bien o yo les voy a pasar bien los días en que se puede sintonizar. Porque la riqueza de información que traen tanto Rochi como Vicky y como el joven que ahora me van a decir el nombre que nunca me acuerdo, Guillermo, pero es impresionante. Así que tenemos mucho de esto en la radio, pero hoy nos dedicamos así. Ah, Gonzalo, sí, Gonzalo, abrazo, ¿eh? Bien. Le vamos a dar la palabra entonces a Claudio. Adelante, Claudio. Bueno, Macanudo, muchísimas gracias por estar. Gracias a todos por unirse. Espero los testimonios de todos ustedes y que conversemos un ratito, pasemos un momento agradable. El tema de cristianismo y discapacidad, yo lo saqué porque según en qué época histórica y en qué iglesia, en qué denominación eclesial uno esté, van a tratar a los discapacitados de formas diferentes, ¿no? La Biblia nos dice en el primer libro, en el Génesis, que Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Y para algunas iglesias, lamentablemente, las personas con discapacidad no son imagen y semejanza, son otra cosa, ¿no? Dios fue haciendo primero el mundo, después las plantas, cada vez lo más complejo, ¿no? Cada día iba complejizando su creación según este relato de Génesis, ¿no? Cada vez iba complejizando más hasta llegar a lo más complejo de todo, que es la mujer, ¿no? Eso son complicadas, digamos. Pero el asunto es, ¿qué cosa entonces es ser lo que Dios quiere que seamos? ¿Qué cosa es ser imagen de Dios? Esto es interesantísimo porque habría que definir qué cosa es la discapacidad, ¿no? En un video que yo hice hace un tiempo atrás, puse una chica que busqué en el Google, puse chica de lindos labios, y me aparecieron un montón de chicas con lindos labios. Yo elegí una y la puse ahí, ¿no? Una chica con unos labios hermosos, colorados, muy bonitos labios. Y pensaba, Esperamos un ratito que... Ah, o soy yo. No sé, a veces me pasa... lo siguiente, de cerámica cada vez más grande. Y uno lo ve con un disco así que parece un plato con el que nos juntamos a ver el partido el domingo los amigos y le ponemos papa frita, el vermú, la cerveza, ¿no? Un plato en el labio. Entonces la tribu esa, cuando ve a la chica que a mí me pareció de lindos labios, es sin duda va a decir, eso no son lindos labios, si no tiene un plato en la boca, ¿no? Entonces, hay una cuestión con esto, que toda definición pasa por lo cultural.
no hay definición, incluso de Dios, no hay definición que no pase por lo cultural, ¿no? La cultura no es que defina al Dios que se le dé la gana, sino que el Dios se define en las culturas. Y esto es interesante, por ejemplo, en Paraguay yo conocí una tribu que se llama la tribu de los indios lengua, que no creen, es la única tribu del mundo que son ateos. Todas las tribus creen en un Dios diferente, ¿no? Ellos no creen en nada. Nada. Entonces todo su lenguaje es negativo. Ellos a la mujer no le dicen te quiero, ellos le dicen no te odio. Tienen un lenguaje diferente que surge de su cosmovisión. Claro. Entonces, la definición de cultura surge muchas veces de las cosmovisiones de cada uno de nosotros, ¿no? Al decir de Foucault, el gran filósofo Foucault decía que toda definición es ideológica. Toda definición es ideológica. La ideología define lo que nosotros creemos, ¿no? Entonces, ¿qué es discapacidad? Y ahí se nos pone difícil, porque, por ejemplo, en la México precolombina, en la México maya, azteca, cuando un chico, ellos, por ejemplo, yo no sé por qué nadie lo explica, porque no es que no sepa yo, no lo sabe nadie, porque ellos tenían muchos siameses, que nacían chicos siameses, ¿no? Chicos que compartían, por ejemplo, parte de su cuerpo, ¿no? Entonces, a esos chicos, a esas personas con discapacidad, las llevaban al palacio y vivían en el palacio real. ¿Por qué? Porque si nacía un chico con dos cabezas, los dioses nos estaban queriendo decir algo. Eso es interesantísimo. O que la cabeza de la tribu estaba mal, o que había que pensar más, o que no sé, pero le encontraban un significado. Entonces, esos chicos con discapacidad, la India vivían, en la India también, dice acá Gustavo, vivían en el palacio, ¿no? Después, bueno, eso fue cambiando rotundamente hasta llegar al judeocristianismo. El judeocristianismo fue un movimiento que se basa básicamente en la caridad, ¿no? Que hay que ser buenos con las personas diferentes. Hay que ser buenos con las personas diferentes. Y esto se pone difícil porque no hay que ser bueno con las personas diferentes. Hay que ser buenos y justos con todos, ¿no? Pero bueno, fue el movimiento de los primeros siglos del cristianismo, de los últimos siglos del judaísmo precristiano, por decirlo de alguna forma, y llegamos al día de hoy, que es un día vivimos tiempos muy difíciles en el cristianismo, que algún cristianismo se está secando, otro ha quedado en el pasado, y algunos han entrado en un periodo de extinción por su mala conducta y por sus pensamientos arcaicos, ¿no? Donde los discapacitados, para algunas iglesias, para algunas sectas en general, son objetos de nuestro bien, ¿no? Algunos te van a decir, pobre chico este de la esquina que está con fiebre, vamos a orarle para que se cure, ¿no? Las sectas más bravas van a agarrar a un paralítico y le van a hacer la oración para que camine. Yo me acuerdo cuando vivía en Munro, en la placita, enfrente, con Andresito, vivíamos enfrente de la plaza, ¿no? Y los pentecostales iban los domingos a predicar, ¿no? Y había un grupo de personas que no había unos muchachos muy piola, pero había algunos que no habían entendido nada. Y me acuerdo un rengo que él predicaba y decía, el Señor a mí me curó porque yo era paralítico. Y yo una vuelta lo agarré y le dije, escúchame, si el Señor te curó porque eras paralítico, ¿por qué no te hace caminar derecho? Porque me faltó fe, dijo Luis, porque me faltó fe. Son sujetos, o son objetos de una ideología lamentable, tenés que apagar, hijo, lamentablemente, este,
lamentablemente traidora, ¿no? Pero es una definición ideológica, ¿no? Su ideología define a la discapacidad o al discapacitado como alguien al quien le tenemos que llevar o la cura o la sanidad o algo, o a Jesús, o a Mahoma, o a quien sea, ¿no? Este, y no logra nunca aquella persona con discapacidad ser el sujeto de sus propios pensamientos. Son objeto de los pensamientos del otro, ¿no? Sobre todo en la iglesia mayoritaria, no es una crítica, esto simplemente es un comentario. En la iglesia mayoritaria, todo lo que se piensa, lo, lo se piensa así porque lo dijo el magisterio, no porque yo lo decidí, me lo dijo el magisterio. En ese caso, el fiel, el feligrés, no piensa, sino que es pensado por otro. Eso es interesante. No es sujeto, sino que es sujetado. Es una cosa difícil eso. Entonces, ¿qué pensáis? Bueno, a ver, ¿qué dice el catecismo? Y la verdad que a mí me importa muy poco. A mí me importa la cuestión relacional con el prójimo, ¿no? Este, así que bueno, esa es la cuestión básica de quién define la discapacidad. ¿Cómo se define la discapacidad? Ahora se usa la palabra capacidades diferentes, ¿no? Capacidades diferentes. Tiene Gustavo, que me vino a arreglar el calefón hoy, porque yo no sé. Él tiene la capacidad de arreglar algo que yo no sé arreglar. Eso es una capacidad diferente que la mía, ¿no? Pero ¿qué es una capacidad diferente? Es una palabra que está mal, dos palabras más, que están mal usadas, ¿no? Capacidad diferente tiene una dama juana de vino Una y una botella. botella de 3 cuartos. Esos son diferentes capacidades, ¿no? Incapacidad, que se usaba antes, es una mala palabra. Para mí es una mala palabra. Exacto. Escúchame, Incapacitado. Claudio, te voy a Sí, interrumpir porque estamos sí. recibiendo a una querida amiga que hace poco la conozco. Ella es de Chile, Irene Aldana. Es autora de un libro que presentamos hace poquito en la radio, La historia de Alejandra Ibaceta, una chica que sufrió toda su vida de epilepsia, ¿no? Ella partió de este plano. Pero bueno, Irene tuvo el talento, digo, ¿no? Y de registrar en un libro que además prácticamente artesanal, que lo voy a tener en mis manos, si Dios quiere, en octubre, cuando me encuentre con Irene en Chile. Registró la vida, hizo entrevistas a los familiares. A Alejandra también en vida pudo entrevistarla y con esta discapacidad de la epilepsia, ¿no? Vivió, por eso, bienvenida Irene, estamos escuchando a Claudio Cruces, ¿sabes? Después vamos a abrir los micrófonos. Es que suerte que pudo entrar porque me dice, ay, yo con la Bueno, yo acá tengo un tecnología. instrumento musical. Sí. Te seguimos Yo escuchando. acá tengo un instrumento musical que se llama así. Este instrumento musical existe en toda América Latina y en algunos otros países como Israel, por ejemplo, que se llama zampoña, existe. Pero acá este instrumento tiene una particularidad. Ustedes verán que tienen dos cuerpos, ¿no? Y este instrumento se divide en dos. Y tocamos, por ejemplo, 10, 12 personas, 6 tocan un cuerpo y los otros 6 tocan otro cuerpo. Se toca a dos. Entonces yo toco una nota y la nota que me falta la toca el otro. Y la nota que le falta al otro la toco yo y así vamos construyendo una melodía, ¿no? Construimos una melodía desde una discapacidad. A mí me falta una nota que la tiene el otro, ¿no? Vamos entretejiendo. Así que a mí siempre me gustó comparar esto con la sociedad, ¿no? La sociedad es eso, la sociedad no tiene gente con
superior a otra, como a veces se hace o se nos quiere hacer creer, como este gobierno nos quiere hacer creer, por ejemplo, que nos hace creer que la gente con discapacidad, gente que el Estado no se tiene que hacer cargo, que se jodan, ¿no? En otras palabras. Este, es necesario eso, ir entretejiendo y ver cuál es la necesidad del otro para yo suplir, ¿no? Y el otro suple mi necesidad y así construimos una sociedad diferente, una sociedad nueva, una sociedad justa. Todos tenemos capacidad para algo y todos nos falta algo para otra cosa, ¿no? Yo me acuerdo, yo tenía un amigo cuando yo era chico, cuando yo tenía 18 años, que saqué por primera vez el registro de conducir, fui a la municipalidad, que en ese momento el registro de conducir se hacía en la municipalidad de San Isidro, y me encontré con un amigo que es el que hacía los carnets de conducir, se llamaba Santiago. Y Santiago cobraba un plus de discapacidad. Él cobraba su sueldo y cobraba un plus de discapacidad. Y una vuelta, no aguanté más y le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta, Santiago? ¿Qué discapacidad tenés vos que cobrás un plus de discapacidad? Dice, soy zurdo, escribo con la mano izquierda. ¿Y eso es discapacidad? Y sí, ¿sabés por qué? Porque en una época, cuando se escribía con tinta y no te dejaban usar el saco, escribir con la mano izquierda, el saco te tocaba la hoja y te hacía un manchón. Era muy difícil escribir con tinta y con el saco puesto. Entonces nos daban un plus de discapacidad. Y yo pensaba, bueno, entonces en Israel debe ser al revés, porque en Israel se escribe de derecha a izquierda, el diestro era el discapacitado. Ni no sé cómo sería en China que se escribe de arriba para abajo, ¿no? Eso es lo que venimos diciendo cuando decimos que hay una definición ideológica, una definición cultural de las cosas, no solamente de discapacidad, de izquierda a derecha, de arriba y abajo, ¿no? De izquierda a derecha en cuanto a la política, ¿no? Todas esas definiciones son ideológicas, son definiciones ideológicas y culturales que van cambiando por el tiempo. Eso por un lado, aparte por otra cosa, este, renglón aparte, ¿no? También le daban el plus de discapacidad a las personas zurdas para no darle a una persona con silla de ruedas, porque ya había que hacerle adaptaciones, mucho lío. Entonces, con eso solucionaban sus problemas, ¿no? Lo- los queridos, los queridos amigos, ¿no? Así que bueno, decíamos que quiero terminar con esto para que después tengamos diálogo, ¿no? No hablar yo solo, porque esto es lo que quería hacer yo, que sea un diálogo, ¿no? La cuestión del cristianismo, de cómo lo ve el cristianismo. ¿M? Yo conocí a un muchacho que le faltaba el brazo derecho y estudiaba en un seminario teológico, que le dicen la municipalidad, no, a la municipalidad de José Cepaz le dicen la luterana, porque eso pertenecía al seminario luterano. Cuando él se recibió, le dijeron que lo perdonen, pero él nunca podía ser clérigo en ninguna iglesia porque le faltaba la mano derecha. ¿Y cuál es el problema? Que no podés hacer la señal de la cruz. ¿No? Y no lo puedo hacer con la izquierda. No, mi amigo, con la izquierda van a pensar que somos como comunistas. ¿Eh? Y nunca pudo ser pastor siendo un gran teólogo, un tipo que sabía muchísimo, o que sabe muchísimo, no murió todavía. Pero nunca se pudo dedicar a su llamado, a lo que él le gustaba, porque por un prejuicio de una iglesia que tiene al discapacitado como sujeto, como objeto, perdón, como objeto de mi bondad. Yo soy el bueno que voy y hago por el otro, sin darnos cuenta que el otro nos supera a nosotros en otras cosas y es mejor que nosotros en otras cosas, ¿no? Es un sujeto de su propia teología. Hoy hay, por ejemplo, hay diferentes teologías en las diferentes iglesias. Está la teología conservadora,
que hay en católico, en protestante, en ortodoxo, hay conservadores, está la teología liberal, a la que pertenezco, está la teología gay, a la que no pertenezco, y está, pero no hay, o sea, los gays se reúnen y hacen su propia teología, y está bien visto que hagan su propia teología, pero no hay una teología, no hay una teología que se haga desde las personas con discapacidad. O sea, ¿cómo vemos a Dios desde la problemática que estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo vemos la religiosidad? ¿Cómo vemos nuestra forma de hacer culto? ¿Cómo vemos nuestra doctrina? Desde nuestras características como personas con discapacidad. Eso es lo más importante que les está faltando a las iglesias, de decir, bueno, las personas con discapacidad nos vamos a sentar y vamos a hacer nuestra propia visión, nuestra propia cosmovisión, nuestra propia teovisión, propia visión de las cosas de Dios, nuestra propia visión del mundo. Esto es importantísimo. Y por último, y ya dejamos al diálogo, dejamos abierto al diálogo, la gran pregunta que siempre me hacen. Vos decís que no se dice capacidades diferentes, Claudio. Yo digo que está mal dicho capacidades diferentes. Vos me decís que no se dice incapacitado. Vos me decís que no se dice, este, bueno, que no se dice discapacitado, que no se dice incapacitado, que no se dice personas con discapacidad. Entonces, ¿cómo le decimos? ¿Cómo llamamos a las personas con discapacidad? ¿Qué les parece? Bueno, recién se fue mi hijo que lo vino a buscar la abuela. Yo a mi hijo le digo Emilio. ¿Cómo llamamos a las personas con discapacidad? Yo a mi hijo le digo Emilio. Susana, Pedro, no le digo autista, síndrome Down, paralítico, ciego, no, no. Le digo Pedro, le digo Emilio, le digo Susana, Mirta, ¿no? ¿Cómo llamar a una persona con discapacidad? Fácil, le tenés que preguntar cómo se llama y llamarla por su nombre. Esa es la forma de llamar a la discapacidad. A mí no me dicen, ¿qué hace corto de vista con panza? No, no me dicen Claudio. Bueno, acá en San Isidro, hace muchísimos años atrás, nos empezamos a reunir algunas personas con discapacidad y otras personas que no, pero que trabajaban en ese tema, para exigir algunas cosas. El intendente de San Isidro decía, por ejemplo, acá el compañero que tengo al lado mío le dijo que en San Isidro no había personas con discapacidad. En San Isidro no hay personas. Miren la negación que tienen para decir en San Isidro no hay personas con discapacidad. ¿No? Bueno, Cuando yo tengo dos hermanos, bueno, uno ya no está, con discapacidad, y no sabe los vecinos que tengo. Bueno, bueno, San Isidro es distinto, tienen que entenderlo. San Isidro para gente especial, no para ustedes ni para mí. Es distinto. Yo me acuerdo que Claudia había luchado para que acá esté la Secretaría de Discapacidad, que no existía en San Isidro. En toda la zona norte era el único distrito, que es el que más plata tiene en todo el país, pero lo que no sé el intendente actual, que no tenía Secretaría de Discapacidad. Y acá don Claudio peleó por eso, porque haya una Secretaría de Discapacidad. Claro. Porque era el único distrito que no tenía, el que más plata tenía, y según ellos no había discapacitados. Eh, Mal llamado discapacitado, como dice Claudio, ¿no? Pero bueno, yo tenía dos hermanos, uno no está, tengo una hermana mayor que yo, si le puedo le cuento, si me permiten. sí, dale. Yo Sí, era chico y prácticamente no la conocía mi hermana. Ella a los 8 años tuvo parálisis en el tiempo de la epidemia de polio. Vivió internada toda su vida. Tuvo 8 meses, a los 5 años, internada en el hospital de niños en un pulmotor. 21 operaciones tiene, de cadera, de pie, de lo que busques. Y las pocas veces que yo veía a mi hermana,
la veía en la cama con un yeso desde acá hasta la cintura. Vivíamos en Vicente López, gente pobre, pero vivíamos en pleno Vicente López, Florida. Y yo digo que ahora niegan el Estado, que el Estado no se tiene que meter, el Estado no tiene que estar. Yo tenía dos hermanos discapacitados, uno motriz y otro con problemas que había tenido meningitis, que me enteré un año antes que muera a los 60 y pico años que había tenido meningitis, porque mi mamá nunca nos supo explicar qué tenía. Y si no hubiese existido el Estado, ¿qué hubiese sido de mi hermana? Mi hermana no podía estudiar porque vivía operada, mi hermana terminó el primario, terminó el secundario. Mi hermana trabajó en el hospital Cetrángulo, en el archivo, se jubiló, tuvo tres hijos cuando no podía tener ninguno, no podía tener hijos. Si no hubiese estado el Estado, ¿qué pasaba? No la podíamos ayudar. Entonces, ahora que te dicen, no, el Estado no tiene que estar, el Estado no tiene que existir, el Estado es mi familia. Si yo tengo un hijo discapacitado, un nieto discapacitado, un hermano discapacitado, yo no lo tiro a la basura si no lo puedo mantener. Hago lo imposible para ayudarlo como me pasa a mí. Yo soy una persona discapacitada. Yo soy incapaz de hacer un reactor atómico. Ya tengo una discapacidad. Incapacitado en operar. Quédense tranquilos, yo nunca lo voy a operar. Entonces, todos tenemos una discapacidad. Todos tenemos una forma. Mi hermana, me acuerdo que las pocas veces que estaba en casa, jugaba a la paleta, jugábamos en la calle. Antes se podía jugar a la paleta. Vivíamos en Chacabuco 1745, una cuadra y media antes del Hospital Vicente López. Y tenemos que esperar que pase el 130, el 184 y el 71 por la puerta y jugábamos a la paleta. Y mi hermana con discapacidad, no, con la supuesta discapacidad nos ganaba jugando a la paleta. Jugaba a la pelota con muletas. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Como dice Claudio, ¿no? Son gente que, bueno, ha tenido un problema de salud, nada más. Como el que tengo yo, que a mí me cuesta respirar, tengo problemas en los pulmones, entonces tengo una incapacidad. Por supuesto. ¿Cómo Pero es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo, Gustavo. En realidad soy Gustavo. Marcelo Gustavo Martín, pero decime Gustavo porque no te contesto si me decís Marcelo. No, ¿Mm? realmente increíble todos los puntos que tocan, ¿no? A mí me queda mucho esto que nos dice siempre Claudio, que es un tema cultural e ideológico. Y yo creo que cada uno de Exactamente. los que estamos acá tiene una experiencia para contar. Le quiero dar la palabra, permiso, Claudio, a Vicky, que se tiene que ir antes. Vicky, contanos tu experiencia. Hola Luisa, ¿cómo andas? Hola, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Cómo te va, querida? Recién ¿Bien? te escuchaba y me parece muy interesante todo lo que nos trajiste y lo que nos estás trayendo, ¿no? Porque cuántas veces todavía seguimos etiquetando, ¿no? Y siendo capacidades diferentes, ¿no? Y cada vez que etiquetamos así, estamos retrocediendo, ¿no? Seguro. A todo el avance que hemos hecho en este colectivo, ¿no? Eh, entonces, estamos como retrocediendo 50 años atrás, ¿no? Porque vamos a decir que hace 50 años atrás hablaban de esta manera, ¿no? Se los trataban mal, se los encerraban, se los escondían. Gracias a que hemos cambiado de paradigma y ha salido la convención, hoy podemos hablar de otra forma, ¿no es cierto? Pero bueno, todavía falta y falta mucho todavía por hacer. Sí, vos sabés que hay una cosa interesante, porque hubo una cultura acerca de la discapacidad que se llamaba cultura masacrante. Cultura masacrante. Por ejemplo, en la época de Jesús, los romanos, si su primer hijo tenía discapacidad, ellos lo podían simplemente matar para no tener un hijo discapacitado. Pero hay otra cosa que es peor. Ellos querían tener un primogénito. Si el primer hijo era mujer, también lo podían matar, porque ser mujer y ser discapacitado es lo peor que hay en una sociedad machista y patriarcal. ¿Mm? Mira, yo te voy a contar Nosotros. una anécdota que yo tengo, que mi mamá siempre me la cuenta. Cuando mi mamá estaba embarazada de mi hermana primeriza,
claro, mi mamá tuvo que hacer el taller de parto, ¿no es cierto? Te dio hace 50 y pico de años de atrás, ¿no es cierto? Mi hermana tiene 52, hace 52 años atrás. Justamente le tocó una obstetra, ¿no? Que no estaba de acuerdo con que eh, nazca una persona con discapacidad. Ella tenía la mentalidad de que si nacía una persona con discapacidad, tenía que abortar. Por supuesto que mi papá y mi mamá nunca estuvieron de acuerdo con esa postura, ¿no es cierto? Qué horror. Pero digo, a ver, ¿quién le iba a decir a mi mamá que unos años después iba a tener una hija con discapacidad, ¿no es cierto? Claro, claro, Vicky. Discúlpenme, está entrando, ya entró otra amiga del alma. Ella es Silvia Radix Romero. Ella entró desde México, ¿sí? Y después le vamos a dar el micrófono porque tiene una experiencia increíble sobre este tema. Vicky, pues vamos a seguir la ronda porque se va a estar sumando gente y yo quiero que Bueno, todos puedan hablar con el permiso de Claudio acá, que es el jefe, me No, por dice, ¿no? favor. Le- ¿Qué te parece si le damos a Rochi ahora? Porque, a ver, Rochi, tu experiencia. Bueno, que yo le quiero contar a Claudio que yo estoy estudiando japonés. ¡Wow! Y a mí lo que me gustaría es poder trabajar, que lo estoy esperando. Y la otra vez fui a la municipalidad de mi barrio y no me aceptaron el currículum, pero a mí me dijeron que no había, que no podía, por ejemplo, que no tomaba más personas con discapacidad. Y a mí me gustaría poder, por ejemplo, trabajar, que lo estoy esperando ese sueño, en una radio, lo que sea, estoy tratando de entregar currículos. Y yo Ah, pero cuando en fui la a la radio primaria ya trabajás. En la radio trabajás gratis, pero trabajás. Y sí, pero bastante. me gustaría que me paguen. Quiero que me paguen para conseguir para Ay, el futuro viaje. a ver, hermana. Le decimos a Mariana. Mi amor. Sí, y después, Claro que por sí. ejemplo, en Claro. la primaria yo fui acosada por mi maestra, me hizo bullying, le cuento también acá al audio. Apa, ¿en la escuela primaria? ¡Ah! Ni Y la digamos, maestra me ponía cero. ¿te ponía cero? ¿Y por qué? ¿Ella cómo lo fundamentaba eso? Con mi mamá, se fue a quejar mi mamá para que me tuvo que Claro. sacar del colegio. Yo vomitaba, no quería ir más. Ay, Dios. Más bien. También te quieren hacer repetir, a mí me quisieron hacer repetir hasta que llegó el colegio especial, en Mira. Wall. Gracias. Y tengo los vivos, todo, que me salvó la pandemia. Claro, Rochi, pero ahora desde que, sobre todo desde que Mix Inclusivo pone las pautas, ya sea en Instagram, ya sea en el programa, están continuamente, chicas. La verdad que qué agradecimiento y poder ser uno de los medios por donde están, ¿no es cierto? Sí. Esto de Y la, el sí, otro la día, por ejemplo, el inclusión, aniversario perdón, en las escuelas, digo, ¿no? sí, Porque tenemos sí, niños con... Pero escúchame, Rochi, Vicky, todos tenemos una discapacidad. Yo tengo varias que tendría que hacer, anotarlas, miren. Por favor, esto de es cultural, ¿no? Como nos decía Claudio, y es ideológico, ¿sí? Seguimos ahí sí, en el orden. A ver, yo se me presentan en la pantalla. Después volvemos, ¿eh? Después volvemos a darle la palabra a Claudio. Andrés, contanos tu experiencia. Ahí voy, perdón, estaba sentado arriba de la estufa porque hace mucho frío acá en la costa. Uy. Ahí me estoy acomodando. Este, bueno, yo creo que lo que puedo aportar como experiencia es desde mi experiencia laboral. Yo soy docente en Vicente López en escuelas secundarias. Ajá, Y en Vicente López hay una muy buena escuela que Emilio la conoce bien, que es el Javier Durlach, que es la escuela a la que va Emilio. Pero en las escuelas secundarias en las que trabajo yo hay
hay una política en toda la provincia de Buenos Aires, y me imagino que es a nivel nacional también, que es la de la inclusión escolar, que Claro. es una política muy buena, por lo menos a nivel teórico, pero que en la práctica está muy mal ejecutada. Eso. Y realmente hay, como eso de pasar en muchas otras instancias también, hay una intención de palabra positiva, pero que en los hechos funciona mal. Lamentablemente, en la escuela secundaria pasa mucho que yo como profesor llego al aula por ahí y la preceptora me dice, tenés 3 alumnos integrados y nada más. Y no hay mucha falta. En algunas escuelas hay alguna maestra integradora, que es un gran apoyo, pero en muchas escuelas no hay directamente y ni siquiera yo sé cuál es la realidad de esos chicos, qué problemática tienen, ni tampoco estoy muy formado para eso. Y básicamente se está a la intemperie, se deja al chico Es ahí y se deja al muy docente ahí y bueno, importante, Andrés, muy importante esto que traes, porque tenemos presente a Claudia Yaceta. Claudia Yaceta es una persona directora, no sé ya si se ha jubilado, pero está constantemente trabajando con todo esto sobre la discapacidad y la inclusión y en las escuelas. Así que le vamos a dar la palabra a ver si te arroja luz no, un poquito ahí en tu preocupación. Claudia, ¿estás por me parece ahí? muy bien. Pues es una realidad que vivimos en las escuelas. ¿M? Y Claudia está siempre mostrando este tema y cómo se debe actuar. ¿Qué pasa con el docente que te dice, ah, yo no puedo, yo no estoy preparado, no puedo con ese alumno? Eso está absolutamente mal y hay un directivo y hay un inspector, ¿no es cierto?, que tiene que accionar al respecto. Claudia Hay, Yaceta. hay sobre todo un problema de donde falta el presupuesto, ¿no? Porque hay en algunas escuelas donde hay maestras integradoras, camina mucho mejor el tema. El tema es cuando, bueno, no hay nada y ni siquiera hay gabinete psicopedagógico ni hay orientación de ningún tipo. Yo Ahí creo se que hace más también, difícil. ¿sabes qué, Andrés? Viene, como vos decís, por la falta del presupuesto y por la negación en las estadísticas, como decía Gustavo, que decía Claudio. Porque lamentablemente no solo en el distrito de San Isidro, estamos hablando de Argentina, ¿eh? Después vamos a ver si Silvia Radic nos cuenta cómo es esto en... Ah, tiene un compromiso, Claudia. Bueno, está bien, no te preocupes. Sí, por eso yo quería que nos hable ella, pero bueno, por ahí en un ratito vuelve. Vamos a ver después qué sucede con esto en México. Pero como íbamos diciendo, Andrés, es así como decís vos. El docente se encuentra a lo mejor con 28 estudiantes, de los cuales tiene dos o tres con discapacidades, aunque Claudio diga no tenemos que decir discapacitados, pero con temas que necesitan una ayuda especial de maestra integradora. A lo mejor no escuchan bien o no ven bien, ¿m? Y entonces necesitan algo individualizado. Y ahí el maestro se encuentra perdido, el profe también. ¿Qué hacemos ahí? Los preceptores no dan abasto y los integradores no vienen todos los días, ¿no es cierto? Bueno. eh, si alguien quiere aclarar este tema, porque Claudia está ocupada, y si no, vamos a seguir. Yo quiero saber si mi amiga Irene Aldana, no sé, porque ella la tecnología no, no la sabe manejar, y no sé si puede encontrar su micrófono, Irene, no sé si me estás escuchando desde Chile, si puedes tocar tu microfonito y saludarnos, a ver, ¿alguien no anda por ahí? ¿Un nieto, alguien que te ayude? Bueno, mi amor. Vos cuando puedas, cuando encuentres el micrófono, tócalo y ahí nos pegás el grito. Vamos con Silvia Radix. Hola, amiga querida. Desde dónde pudiste ingresar a este Zoom, Silvia? ¿Estás ahí? Yo no puedo creer que hay una pantalla que diga Silvia Radix Romero. Ella, vos sabés que tiene una institución dedicada a niños y jóvenes
con serios problemas neurológicos gravísimos. ¿M? Esas personitas que, por supuesto, están en una silla de rueda, que no tienen a veces ni noción de sus miembros, ni inferiores ni superiores, ¿m? Que hay que darles el alimento. Y ella muchas veces me ha contado lo importante que es esto de la caricia, de la contención, de comunicarse con esas personitas a través del contacto, de la caricia, de la palabra y el arte, así como les digo, la pintura, el Esto dibujo. es en Ecuador, ¿no, Luisa? Es Silvia, Silvia para mí está en México, pero si no me... Silvia, a ver si me escribiste en el chat, a ver si Si es me... la señora que estuvo en tu programa de radio, Sí, hace es mucho. ecuatoriana. ¿Te acordás? Hace mucho tiempo. Sí, sí, sí. Yo estoy seguro que era ecuatoriana. Bueno, pero no importa el lugar, lo que importa No es lo que importa. hace, desde el arte, desde el arte. Sí, totalmente. Claro, tenemos otra persona, ya sé por qué decís Ecuador. Eh, bueno, ahora no me sale, que tiene la escuela también, la Ujú. escuela de arte también, sí, sí, es otra persona. Y bueno, son invitados que también las veces entraron para escuchar nada más. Y Está ahí bien, dice está perfecto. administrador, ¿quién estará? Ay, pensé que eras vos misma. No, admin dice. Admin, ¿podés poner el micrófono? Ay, admin, pero qué barbaridad. Buah. Vos sabés que ¿Qué será? mientras aparece gente que quiere hablar, te cuento que yo he caminado un montón de iglesias. En Ujú, ninguna he visto rampas para personas con silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Entonces a veces vos decís, ¿por qué no ponen una rampita? Si nosotros no tenemos personas con silla de ruedas, por eso no tienen personas con silla de ruedas, porque no tienen la rampa. Uno tiene que incluir antes de que la persona aparezca. Tiene que ser inclusivo antes. Es más, no hay que ser inclusivo. No es bueno ser inclusivo, y no. porque no hay que incluir al otro. No se trata de que nosotros armamos una sociedad y después que dejamos afuera un montón, los incluimos, Ujú. ¿no? Jesús cuenta una parábola en Lucas capítulo 14 dice que un señor se le casaba el hijo y mandó a llamar a todos los grandes hombres importantes de la sociedad, ¿no? Al presidente, al papa, a no sé qué, al intendente, al gobernador, y todos pusieron excusa y ninguno fue. Entonces Jesús dijo al sirviente que llevaba las invitaciones, dijo, que esos no vengan, ustedes salgan por los caminos y traigan al que no puede caminar, al que no puede ver, al que no puede escuchar, ¿no? Y desde ellos construyó una fiesta, no los incluyó en la fiesta. Nosotros estamos hablando de una sociedad, nosotros no debemos construir, incluir en nuestra sociedad, sino que debemos construir una nueva sociedad, Ujú. ¿no? Y una nueva sociedad que se construye con todas las capacidades juntas y con todas las diferencias. No incluir a la persona, sino que esa persona sea constructor de su bienestar también, ¿no? Así es, Claudio. Le estoy hablando a Silvia por el WhatsApp, porque tal vez, a ver si hay más mensajes nuevos. Bueno, sigan interviniendo ustedes, ¿eh? Así mientras los otros se animan. No se animan. Vamos a cerrar ahí. Adelante, pueden intervenir, ¿eh? Ah, acá el administrador que dice admin dice, hola Luisa, no me veo entre los presentes, pero estoy, es Gustavo Camps. Gustavo Camps, que estás ahí en la pantalla que dice ADMIN, háblanos. No te ves porque no pusiste la cámara. Hola Gustavo.
Ay, me quiero morir. Pero es muy cómico este, ¿ves? ¿Ves que? eh, ¡Ah! ¡Ay, Irene también! ¡Buenísimo! ¿Cómo están? Ay, Quiero mire. saludar a todos los presentes que están ahí hablando de la discapacidad. Sí, mi amor. Bueno, yo quería informarles que acá en Chile, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que se llama CENADIS, Cena. eh, pasan un folleto en el cual debemos usar el uso correcto de cada palabra de los que son personas en situación de discapacidad. Ajá. Mira. Y Bien. me gustaría decir, por ejemplo, acá se prohíbe el uso incorrecto, por ejemplo, personas con discapacidad es lo correcto. Personas con capacidades diferentes acá no se estaría aceptando Ajá. en Chile. Mira. Entonces, estaba escuchando al señor que decía de que, bueno, que muchos decían personas con capacidades diferentes. Acá, la verdad, nosotros no estamos de acuerdo, así que parece que en ese sentido lo No, estaría no, no se debe apoyando, usar porque esa parece que él palabra. dijo No, que no, no era lo correcto decir capacidades diferentes. Si es que no entendí mal, la verdad. no, no, Si no, me no, no, puede no, al contestar, contrario. señor Claudio Cruces. Al contrario, la palabra capacidad diferente, las palabras capacidad diferente. Yo le decía, capacidad diferente tiene una dama Juana de vino y una botella de 3 cuartos. Esas son las capacidades diferentes. Especial es la nafta, tenemos una nafta especial, nafta común. Las personas Claro, son personas con discapacidad. Y cuando nosotros le queremos hablar, lo tenemos que llamar por su nombre. Nada más que eso. o Claro. sea que estamos correctos con el uso correcto de acá de Chile. Acá También, por somos chilenos. ejemplo, hay mucho, por ejemplo, la invalidez. La invalidez no corre acá, sino que es persona con discapacidad física. Ajá. Claro, claro. Inválido es algo que no vale, que no tiene valor. No Claro. le podemos llamar a una persona Vale. inválida. Eso es incorrecto, ¿no? Ahora Este, la otra siguiente sería persona con discapacidad intelectual, que sería el uso correcto, y el uso incorrecto sería tratarlo de mongólico o Ajá. retardado. claro, No, eso acá tampoco se sí, sí, acepta. o No, de esquizofrénico, sí, lo que sea. Así que acá se está enseñando mucho lo que es, porque hay que incluirlo. O sea, aquí en Chile se habla de inclusión y por lo tanto hay que respetar esa decisión. Tienen que los establecimientos educacionales aceptarlo a estas personas, porque nosotros tenemos capacidades a lo mejor diferentes, como se dice aquí. sí. No, nosotros somos personas con discapacidad. Por ejemplo, puede ser visual, puede ser tantas cosas que puede tener uno y bueno, ya es una discapacidad. Por ejemplo, yo la visual, yo mi vista ya está caducando, por ejemplo, igual no estoy libre de quedar, ¿no es cierto?, con ser una persona con discapacidad. Así que para mí fue muy interesante este tema, porque así no se adentra y aceptar la inclusión, porque en algunos colegios no lo hacen. ¿Me Claro, responde? sí, te entiendo, Irene, pero claro, muchas veces parte de ese docente que no está preparado, y recordemos lo que Claudio nos dijo, ¿no? Es ideológico, es cultural. Yo cuando él decía eso, digo, también pensaba en la belleza de la mujer o en la historia, ¿no? De la belleza de la mujer, cuando antes las mujeres... por decir obesas, por decir, ¿no? Con rellenitas, eran bellísimas para lo que se mostraba, las modelos. Eso es muy curioso. Sí, uno mira una película de los Claro. 40 y las bailarinas, modelos, van a ver que hoy, para el día de hoy serían gorditas, ¿no? Sí, ¿no? Las modelos y bailarinas de los años 40. Era lo que se definía como belleza.
Hoy se define con belleza 40 kilos menos que en esa época. Una anoréxica es una mujer bella. Para la normalidad del el promedio, digamos, de la población, ¿no? Bueno, ¿sabes qué, Claudio? Creo que Vicky nos quiere decir ya es hora de que te vayas retirando, ¿no, Vicky? Sí, en un ratito, pero me Sí. quería quedar de decir esto porque recién lo escuchaba a Irene y a Claudia hace un rato también, esto de la inclusión, ¿no es cierto? Que cuando uno habla de inclusión, sea una inclusión verdadera y real, ¿no? Bueno, Porque muchas veces hablamos de inclusión, pero no estamos siendo inclusivos. ¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces vemos a los chicos que se están adaptando en la escuela y en realidad es al revés que tendría que ser, ¿no? El tema es así. ¿Y cuántas veces yo tengo a una de mis hermanas que es maestra inclusiva y siempre me cuenta, todavía sigue habiendo maestras que siguen diciendo, yo no sé trabajar con personas con discapacidad, no estoy preparado para eso? exacto. No hace falta demasiado, ¿no? O No. sea, simplemente es trabajar con diversidad, nada más. Claro, Vicky, pero además, como siempre digo, hay un supervisor, un director, un inspector, un equipo. Para eso está el equipo docente, para trabajar estos temas, para charlarlos, para Claro. ponerlos ahí, en Exacto, agenda, como se exacto, dice. Escuchen exacto. porque mi amiga Silvia Radic ya puso cámara. La- Quiero Hay un escucharte, cuento. Silvia, quiero escucharte, decinos de dónde pudiste entrar. Pues primero, muchísimas gracias a todos mis hermanos de la Argentina, a la maestra Luis, que es una mujer tan bondadosa, tan amorosa, tan profesional. Pues sí, vi que estaba anunciado lo de la discapacidad y el cristianismo dije, vamos a entrar. Pues mira, retomando lo que dice el maestro, efectivamente esa palabra inclusión no debería de existir para nada. Yo pienso que es una integración, no una inclusión. Ya estamos todos incluidos, todos. Ahora, lo que decía también de discapacitados es peyorante, esa expresión espantosa. Son personas, antes que discapacitados, son personas. Entonces, personas con discapacidad. También lo que decía el maestro de con capacidades extraordinarias, tremendamente error, porque esa palabra viene de España, con capacidades extraordinarias, y después de España pasó a Estados Unidos, y después de Estados Unidos ya pasó a Latinoamérica. Entonces, todo lo copiamos, todo nos los adjuntamos, pero Sí, no. tampoco son, porque todos tenemos capacidades extraordinarias, entonces tampoco. Dice la ONU, la convención, o sea, todo el reglamento, todo, que son personas con discapacidad. Me decía una vez una maestra que tenía sus aparatos de la polio, me decía, tengo una discapacidad, Silvia, no puedo correr como tú, tengo una discapacidad. Entonces, así se quedó, personas con discapacidad, porque la tienen, yo le llamo una condición, una circunstancia, una adversidad. Entonces, efectivamente, somos todos iguales, pero con una condición que tienen que es diferente quizás a la nuestra, porque como me decía muy bien ella, pues tú corres, yo no puedo correr. O por ejemplo, hay personas que caminan, pues están en silla de ruedas. Entonces, bueno, referente a lo que decía la maestra Luis de la pregunta de aquí de México, pues sí, sí hay escuelas, ¿eh? Ya aquí ya está muy avanzado, sí hay escuelas, hay centros CRIT, centros de integración para la atención de estas personas. Pero fíjate que aquí hay una controversia que yo he visto y he luchado siempre por ella. Los aceptan, por ejemplo, en una cosa que se llama Teletón,
hasta los 18 años. Y en las escuelas regulares, pues sí, los aceptan un poco con más edad biológica, que porque les dan talleres protegidos y no sé qué tanto, pero hasta cierto límite de edad. Entonces yo les pregunto a las autoridades de aquí, ¿qué vamos a hacer con nuestros adultos con discapacidad que tienen de 30 a 60? Porque hasta los 60 años son adultos mayores, que el gobierno los protege ya como adultos mayores a los 60. Pero yo les pregunto, ¿qué vamos a hacer con estas personas de los 30 a los 60? ¿A dónde los vamos a llevar? Ya no hay talleres protegidos para ellos, ya no hay teletón, ya no hay escuelas, ya no hay nada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Claro, es Ahí está la verdad. pregunta y ellos dicen, Y pues no acá saben. también, Silvia, yo creo que acá los chicos tienen, no sé si Claudio tiene más información, acá en Argentina es como hasta los 18 y después algo así, ¿tenés esa Sí, sí. información? Emilio cobraba una pensión por discapacidad y a los 17 años, faltando poquito para el cumpleaños, le mandaron una nota, Ajá. un telegrama, que decía, mirá, a partir de el 27 de julio, que es el día de cumpleaños, ya vas a tener 18 años y vos podés manejar tu propia plata, ¿no? O sea, que él podía manejar la plata de su jubilación, que no, para que no se la quede el otro, ¿no? Igual yo le manejo la plata también. Claro, claro, yo me refiero a los lugares donde van, por ejemplo, acá Vamos, Rocío, ahí Rocío Gustavo me te va a estaba contar algo diciendo que va a un interesante. centro de día, ¿no, Rocío? A un centro de día vas. Sí, ¿En qué horario? ¿A la mañana? Contanos eso, a ver. de una y media, lunes, martes, Ay, miércoles, se te y corta. los jueves. ¿Y qué te iba a Ahora, decir? Ahora, a ver. A ver, eh, los lunes, sí, te escuchamos. los, los lunes, los lunes, martes y miércoles, de 1:30 a 7, y los jueves, yo los jueves no me gusta quedarme hasta las 7, hasta las 5, y los viernes voy desde la mañana y desde las 9 hasta las 12:30, y los sábados también, pero a pasear. Ah, mi amor, ¿y qué edad tenés, Rocío? 30, ¿Tenés 30 pero que a mí me años? gustaría dejarlo del centro de día, me gustaría porque le quiero contar a las chicas que yo estoy buscando trabajo. Claro, y por supuesto, pero Rocío, ¿el centro de día es gratuito? No, no, me lo paga la obra social, igual está Ah, difícil el tema, por todo lo que está pasando está difícil. ajá, esto es acá en Argentina, Ahora, les cuento a Irene y a Silvia, ¿no? Que hay Luisa, con el algunos tema de casos, sí, personas, con el tema de personas con discapacidad sí, y su definición cultural e ideológica, también tenemos que incorporar la definición política de esto, ¿no? La definición económica de esto, porque, por ejemplo, en Buenos Aires, una persona que trabaja de cualquier cosa, de taxista, de albañil, en sí. un banco, le falta el olfato y nadie le va a dar un certificado de discapacidad a una persona que le falta el olfato, porque en nuestro sistema político el olfato no es uno de los sentidos más importantes como la vista o el hablar o el oído. Pero si esa persona, en vez de vivir en Buenos Aires, vive en Mendoza y es catador de vino y pierde el olfato, ¿qué hace? O vive en Misiones y es catador de té o de yerba mate, ¿qué hace? Bueno, Ese sentido es más simple, el sentido del olfato, que en las grandes capitales no sirve para Sí. nada o sirve de poco, en esos lugares es más importante que incluso la audición o el gusto o otras cosas, ¿no? tenemos acá al presidente, que es un discapacitado, perdón, Sí, pero tiene problemas en el olfato. Si no olfateás, no, 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 te reís, es cierto, lamentablemente es Es para cierto. Tenemos llorar, una Silvia. de acá. No digo que hay que discriminarlo, pero no puede estar en ese puesto. Es lo mismo que me pongas a mí en una clínica
Yo soy muy honrado, no te va a faltar un peso, pero la fundo porque yo atiendo al que no puede pagar. Bueno, él tiene problema del olfato, entonces no siente gusto. Hizo echar a todos los cocineros de la Rosada, de la Quinta. ¿Es una discapacidad o no es una discapacidad el olfato? No sé, discapacitado va a quedar si lo agarramos entre todos. No, bueno, no, eso tiene que ir preso el que lo pusieron. Ni sé si él tiene la capacidad de ir preso, no sé. No, lo pusimos, el pueblo lo puso, al presidente argentino No, lo no, puso el no, pueblo. no. Yo no, Perdón. en ese momento El se ve que no pueblo fui. no lo puso, lo pusieron los grandes medios que están preparados para eso. Lo prepararon para eso y le llenaron la cabeza a los pibes con el TikTok. Lamentablemente hoy no se crían los chicos, se Es les da verdad, TikTok. Gustavo, es verdad. Cristianismo, volvamos al tema, el cristianismo y discapacidad. Gustavo Camps, ¿querés intervenir? Tenés que poner el micrófono, Gus. Sí, ¿ahí me escuchan? ¿Y Sí, escuchan el bochinche que hay en el bar? ¿Escuchan? sí, No. pero te escuchamos bien tu voz, dale. Ah, bueno. No, yo sobre todo reivindico mucho el trabajo de la Asociación Docentes Inclusivos en Red, porque a personas como yo, que no es, que soy un voluntario y no estaba, digamos, en contacto con la temática de las personas con discapacidad, eso nos hace aprender. Por Claro. ejemplo, yo lo puse hace un ratito acá en el chat, que aprendí algo básico de Vicky Licabe, que ella es una activista que quiere avanzar sobre los conceptos de integración e inclusión, porque ella comenta, integración e inclusión implica a alguien que está en otro lugar y se incorpora, y ella trabaja y milita por la convivencia. Quiere decir que es un concepto abarcativo, ¿no? Eso, por ejemplo, lo aprendí de ella, lo aprendí ahí, de conversaciones, de cuando ella nos comentaba, de opiniones en la radio. De Vicky Y aprendemos siempre, igual que de Rochi en los programas. ¿Cómo para Silvia, que está en México, o para Irene, que está en Chile? ¿Cómo se encuentra en la red por Instagram? Tienen que poner mix inclusivo, ¿no? Y los buscan. Bueno, puedes ir a nuestros Instagrames para apoyarnos también, tus amigas, Luisa. Si nos quieren apoyar en mi Instagram con mi comunidad, sería muy Claro, importante. Rochi Orellano. Después te paso todo, Silvita e Irene, para ir apoyando a las chicas y a esta organización, ¿no? Que siempre está trabajando para esto. ¿Es una fundación ya, Gustavo? ¿Es una no, fundación? es una asociación civil, Muy bien, muy bien, es una asociación civil formal, claro. muy bien, Sí, muy importante. y me parece que en la actualidad, bueno, yo tengo 67 años, ¿no? Por eso puedo hablar de antes y de ahora. Me parece que en la actualidad hay una ventaja en la sociedad, más allá de los problemas puntuales que hoy en día tiene la Argentina, que eso se ve absolutamente, pero más allá de eso, creo que hoy, digamos, la actualidad tiene una ventaja, que es que las personas con discapacidad eh, se hacen escuchar y se pueden hacer escuchar. Otra de las cosas que aprendí, y ya no como voluntario de ACTIR, sino en mi oficio, en mi trabajo, que es el periodismo, cuando iba a cubrir las marchas que pedían la ley de emergencia en discapacidad. Claro. No eran, eh, no sé, docentes, había docentes que iban a apoyar, no eran padres, madres, había padres y madres que iban a apoyar, pero aparte estaban las personas con discapacidad ahí pidiendo, explicando qué es lo que querían, y eso me parece que, al menos en la actualidad, es una ventaja, Es un avance, sí, porque eh, un avance. se reconoce absolutamente
que tienen que ser escuchadas y ellas se hacen escuchar. Así que me Sí, parece que eso también, digamos, lo pude ver a partir de la asociación, ¿no? claro, sí que se hacen escuchar, claro que sí. Bueno, a ver, mi amigo Claudio Cruces, a ver, ahí estás, ¿cómo vamos cerrando Sí, o vamos para ir concluyendo? concluyendo, por ahí Sí. hay que decir un par de cosas, ¿no? Este, con el tema este que yo siempre molesto, ¿no? De la construcción, de construir una sociedad, ¿no? Nosotros hicimos una sociedad que es patriarcal, machista, capitalista, y varios sismos más. Exclusivo. Claro, excluyente, y dejamos afuera no solamente a las personas con discapacidad, dejamos afuera a la mujer, a las personas con discapacidad, a los gays, y después hablamos de incluirlo en esta discriminación que nosotros mismos formamos, ¿no? Y digo, si en lugar de incluir, barajamos, damos de nuevo y empezamos a construir algo nuevo juntos entre todos, pienso, ¿no? Yo ya les conté la vez pasada, estábamos hablando de una particularidad que tiene el idioma quechua. El idioma quechua tiene una particularidad, que yo se dice nota, nota. Y el plural nosotros, la palabra nosotros no existe. El plural de yo existe, ¿no? Los muchos yos que estamos en este lugar, eso es nosotros, ¿no? Muchos yo. No existe la palabra nosotros, existe la palabra yo en plural, ¿no? Pero ese plural también hay dos tipos de plurales, nocaicus y nocanchis. Un plural excluyente, que por ejemplo decimos nosotros los varones, excluimos a las mujeres. Pero si decimos el otro, nosotros, el inclusivo, decimos nosotros los seres humanos, ahí estamos hablando de varón, de mujer, ¿no? Es un plural incluyente. Cuando hablamos de la humanidad, tenemos que utilizar ese plural inclusivo, que no excluye a nadie, ¿no? Tenemos que saber que cuando decimos nosotros, adentro de ese nosotros no queda fuera nadie. A partir de ahí que comprendamos qué quiere decir nosotros como inclusivos, por ejemplo, en nuestros países latinoamericanos hay una enfermedad profundamente nacionalista. No digo que uno no quiera su patria, ¿no? Pero ese nacionalismo enfermizo que incluso llevó a la guerra entre países hermanos, dividiéndose, es un nosotros excluyente, ¿no? Cuando aprendamos a utilizar el nosotros inclusivo, ¿no? Yo trabajo acá, yo pertenezco a una iglesia protestante que se llama Anabautista, Ajá. que surgió en 1517, y trabajo en discapacidades de allí. Y por ahí me llaman de la Pastoral Social Católica, me dicen, Claudio, necesito tal cosa. O yo los llamo a ellos a pedirles, porque no es que porque estamos en dos lugares diferentes, con doctrinas diferentes, vamos a ser enemigos. Eso es lo primero que tenemos que comprender, que no hay enemigos, Tal hay construcción en conjunto. Y esto de no hay enemigos, voy a citar un católico muy amigo mío, Ajá. muy querido por mí, mejor dicho, que se llamó Juan Luis II, que ya no está más en este plano, pero una vuelta hablando conmigo y con un grupo, estábamos cenando, dijo una cosa que me llamó la atención, porque alguien le preguntó, Juan, ¿qué es para usted la espiritualidad? Y Juan Luis II respondió, espiritualidad es la forma con que se vive la realidad. Claro. Espiritualidad es la forma con que se vive la realidad. Así que espiritualidad no es estar hablando de cosas que no vemos, que no existen. Espiritualidad no es andar por la estratosfera volando.
Espiritualidad es esto, es hablar es el espíritu con que se vive lo cotidiano. Espiritualidad es el espíritu con que yo trato al otro ser humano. Eso es ser espiritual. Se ve, la espiritualidad solamente se ve en la interrelación entre nosotros y nosotros con la naturaleza y con los otros seres vivos, ¿no? Claro. Yo no creo en un tipo que diga es espiritual y agarra patá en el orto al perrito, no, no le creo. Ponele. O que trate mal al otro porque es mujer y yo soy superior porque soy varón, o que trate mal a una persona con discapacidad, o que lo trate de pobrecito. No, ya, siempre me enojo cuando mi señora llevaba en brazo a Emilio y la gente lo miró y decía, ay, pobrecito, pobrecito las pestañas, ¿no? Pobrecito nada. Miremos con un nosotros inclusivo. Ay, Seamos espirituales. Emilio. La espiritualidad es el espíritu Ella con que Luisa. se vive la realidad. Por Así. esto cierro, si alguno quiere decir Sí, algo de vamos a despedida. una rondita así de saludo final, a ver qué sintieron, qué quieren Bueno, salud, Emilio, expresar. entonces. Yo siempre Bueno, súper a todos, agradecida, súper. bueno, sobre todo gracias por estar con la reunión. También muchas gracias por mi querido Andrés, que te extraño mucho. Andrés, gracias por estar por ahí. Y bueno, Andrés, y espero que te llame para jugar ping-pong. Gracias. Dale, dale, dale. Y Gracias, Gustavo, Emilio, aquí por ya se llama estar. por el grupo de casa. Bueno, gracias por ¿Me haberme permiten invitado. decir algo? Sí, mi amor, Irene, vamos con un cierre. Bueno, Adelante. en realidad me parece que yo no saludé a todos los presentes. Y Estoy con bueno, falta de respeto. ah, sí, sí, saluda. Pero quería decirle al señor Claudio Ujú. de que me parece muy interesante lo que quiere hacer, proponer, a lo mejor, como se dice, integración, a lo mejor con todos los medios, no importa como dije, los partidos políticos, Claro. sino que verlo como humano, como espiritual, como dice. Yo pienso que lo primero que nada que habría que hacer a cada persona es la discriminación, porque es una palabra muy fundamental que se discrimina por todo. Irene, Hasta en el amorcito, hablar de una escúchame, persona, cielo. ¿me entiendes? Discúlpame que te interrumpa, pero tenés que sacar la cámara porque queremos escuchar bien esas cosas tan importantes que nos estás diciendo. Y con la cámara se entrecorta, che. A ver si podés. A ver si podés, porque si no, a veces Ahí, para sí se sacar la puede, cámara, ¿no? ¿no la encontrás la A camarita para ver, tacharla? Ahí ahí está, está. Háblanos ahora. ahí sí. Ay, no saliste. Sí, yo creo que la palabra fundamental por la cual se tiene que iniciar es la discriminación, porque la discriminación está en todos lados. Si uno camina mal, ya están discriminando. Entonces yo pienso que esas cosas tendría que empezar por ahí, enseñar a las personas en los colegios, en los establecimientos educacionales, que yo siempre pongo los establecimientos educacionales, porque es la base principal donde los niños tienen que aprender a no discriminar y respetar y tener empatía. Pienso que eso sería importante, don Gracias, Claudio. Irene. Gracias a nuestro invitado principal de hoy. Se le está terminando la batería, así que mejor que vayas a buscar otro dispositivo, un cargador, lo que sea. Vos te tenés que ir a lo último, Claudio Cruces. Es mi amigo, yo lo amo. Y porque se dan cuenta de la sabiduría en cada palabra, en cada percepción, en cada reflexión. Por ahí es cortito lo que nos dice, pero mucha profundidad. Lo admiro y aprendo mucho de él. Silvia, un saludito, a ver, un cierre. El micrófono, cielo. Yo quisiera decirles, como siempre, maestra, Ujú. pues para despedirme, un poema retomando esta parte de la relación con ese gran poder
con ese ser divino, con ese ser perfecto, con ese guerrillero que vino aquí al mundo a traernos paz, sabiduría, y que su palabra era la espada. Se llama Gracias, Señor. Es muy pequeño para no interrumpirles mucho con el tiempo. Se lo dedico a todas esas mamás, a todos esos niños hermosos, preciosos, a todos, a todos, a todos. Como flor en el desierto, siendo abrigo en invierno, en un desesperado deseo de vivir al estar naciendo. Llegó a mi vida una hija, Señor, que no merezco. Gracias, dador del soplo divino, por darle vida muriendo. Gracias, Creador, por tan valioso tesoro, que ni aun teniendo todo el oro, podría ser tan feliz como lo soy y lo fui, acatando tu divino mandato. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias, Gracias. hermoso, muy lindo, muy lindo. Gracias, Silvia. Muchas gracias. Yo me permito preguntarte, ¿ya partió tu hija? No, Ah, tiene 44 por años. eso, porque yo les conté de la discapacidad de tu criatura, ya 44 añitos. O sea, Este poema te lo hice porque dice, porque llegó a mi vida una hija que no merezco. Ella es claro, sí, sí, sí. demasiado, demasiado Además yo para la he mí. conocido, la conocí por fotos, vos me enviaste fotos y hace tanto que no nos vemos que la discapacidad es tan profunda en realidad de tu hija, ¿no? Neurológica, y pensar que no es tu hija biológica, ¿no? Llegó a tu vida, esa hija llegó a tu vida y es tu hija, y eso es Sí, maravilloso, es admirable. Gracias, Silvia, y gracias por este ratito que estuviste aquí. Vamos a pedirle a Andrés que nos vaya saludando. Bueno, muchas gracias a todos, un gusto haber participado. Me gustó mucho también, sobre todo escuchar los Claro. acentos chileno y mexicano, que me gustan Ay, mucho. ¿viste? Eh, lo disfruté. Así que espero que se repita pronto. Sí, sí, ¿No? Vos sabés, Luisa, que en Chile sí. las canchas de fútbol se hacen de norte a sur, porque si se hacen de este a oeste, la pelota se le cae al agua. Sí, es verdad. Gracias, Andrés. Y sí, lo vamos a repetir, tal vez una vez por mes podemos hacerlo si Claudio, ¿eh? Y ya les vamos a ir avisando, porque esta es una manera de trabajar juntos, ¿no? De construir, como dice Claudio, ¿no? Rocío, un saludito, ¿nos vamos, Rocío? Construir un mundo, un mu- un mundo que es más amable y de paz. Claro que sí, Y claro, yo lo estoy haciendo, yo estoy construyendo un mundo de paz diferente, por pero supuesto. que así, con mis grullas. Sí, con tus grullas. Van a ir más, Gracias, en cualquier momento van a ir más. gracias, Rochi. Te seguimos Repita escuchando más seguido. en Mix Quiero que Inclusivo. se repita. Sí, que se Bueno, repita más seguido esta charla y ya tenemos el vivo pendiente con Luisa. ay, sí, tenemos que hacer un vivo por Instagram. ¿Cuánto hace que me vení Y prometiendo? la chica también me gustaría escuchar más historias. Sí. Bueno, Gustavo, un saludito Eh, y vamos a recordar los mucha- horarios de Mix Inclusivo. Creo que los miércoles 14 horas y no me acuerdo. Ah, No, sábado. los miércoles 19:20 y los sábados lo vuelven a repetir de 14 a 15 los sábados. 14, claro, los sábados, siempre horario de Argentina. Sábado a las 14, Sí, miércoles 19 horas. Se escucha por Radio sí. Conciencia Top New, Mix Inclusivo. Rochi, locutora, Vicky, locutora, y También, Gustavo, que hoy nos... Luisa, si Gustavo puede dar alguna dirección de correo o algo para que tengamos noción de dónde escribir, dónde están, estaría bueno.
Sí, Sí, bueno, decinos. sí, decí, Luisa, decí. No, no, yo ¿Qué? digo que lo busquen en Instagram como lo busqué yo. Mix inclusivo pones y salen, ¿o no? Claro, sí, 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 Mix Inclusivo. Como Mix Inclusivo se encuentra el programa. Uy, en Sí, Instagram sí, sí, tienen sí, sí. toda la información. Y en la Y radio, por después, supuesto. después si quieren mandar mensajes a docentesinclusivos2@gmail.com, Sí, que porque ese es el correo, ¿no? aparte Pero están siempre atendiendo La verdad, dice situaciones, que ¿no es quería cierto, que no Gustavo? se había dicho. Mm. ¿cómo? Atienden situaciones. Claudia está siempre pendiente de situaciones que pueden ocurrir, asesoramiento, guía, ¿no es cierto? A veces. Sí, sí, digamos, tanto a familias como a chicos en los colegios o chicos que van a la institución. Por Sí, ejemplo, hoy no está Gonzalo, que es otro de los Gonzalo columnistas, es el otro chico, sí. claro. Sí, no está. Gonzalo Bulacio no está, No. porque él suele ir a la facultad, suele estar estudiando, no siempre tiene, digamos, espacio. Eh, Hace un rato Claro. me había llamado, por ahí era para decir justamente algo. Claro, tal vez que no Y, Y podía estar. Yo claro, no Gustavo, quiero, y ¿saben qué? hoy Disculpen. falta. No quiero cerrar porque entró recién una persona que en su pantallita dice gracias. Y tal vez sea Mirta Ward, ¿puede ser? Que puede abrir el micrófono y saludarnos. Porque recién entró, que también estaba invitada Mirta, en la pantallita que dice, porque a veces a lo mejor le pasa como a vos, Gustavo, que vos estabas desde el principio. Ahora me escuchás. Sí, es Mirta Ward. Hola, Herm- ¿cómo les va? Un poco Hola, mi amor. tarde por Justo haber sí. entrado en la otra oportunidad de lectura que era tan importante también sobre los temas de ayer que me quedaron. Estuve a la noche, se ve que en el sueño replanteando cosas porque me levanté acelerada con ese tema y te Mira. quería preguntar, pero era un día muy ocupado con Francia y no quería molestar. Sí, Pero Mirta bueno, Ward, les cuento. Espera que te presento porque estamos finalizando y no quiero que se vaya nadie sin saber que mi amiga Mirta Ward es de acá de Buenos Aires. Ella es conferencista, es investigadora de temas sociales, es activista por los derechos de la mujer. Tiene un grupo denominado Sí Mujeres, aquí en el distrito de San Martín. Y también por la cultura, hace exposiciones, siempre me invita, yo cuando puedo voy y me súper enriquezco con todo. Te agradezco, Mirta. Este encuentro que ya está cerrando tuvo que ver con discapacidad eh, y cristianismo. Cristianismo y discapacidad. Y cada uno de nosotros fue comentando su experiencia desde su lugar. Tuvimos acá a Silvia Radix desde México, que todavía está por ahí, a Irene Aldana desde Chile, Andrés de acá de Buenos Aires, Gustavo está ahí con Claudio, Roche, que es locutora de nuestra radio, Gustavo Camps también. Para mí, yo te felicito y te agradezco mucho, Claudio Cruce, por esta iniciativa. ¿M? Sí, está Mix Inclusivo, claro que sí, Rochi. No, Mira, le agradecí mira, conmigo. Mirta Gor, te presento a Rochi, ahí que la estás viendo. Y arriba, Gustavo Camps. Ellos dos son representantes del programa y la organización, ¿no? Llamada Mix Inclusivo, que la podés encontrar en Instagram así, ¿eh? ah, Que ayudan, colaboran, aconsejan, sugieren a las personas con alguna problemática, ¿sabes? Bueno, ahora en este último sí, tiempo quiero contar sí, una experiencia que fue importante, pero que tiene muchos años, como yo, que fui docente mira, de los niños sí, que allá en 1967 comenzaban la escolaridad y eran productos de la poliomielitis en las zonas tan vulnerables de mi distrito de San Martín.
Ahí 2 veces por semana iba esa maestra domiciliaria llena, me faltaba el loro porque les llevaba de todos y la comunidad me había preparado una carpa y entre las ovejas y algunas gallinas en esa carpa venían los chicos discapacitados, que era la secuela de poliomielitis. La secuela de poliomielitis dejó a tantos niños, y estoy hablando de hace muchísimos años ya, pero cuento que tantos niños habían quedado con una lesión cerebral importante, cuadriplégicos muchos de ellos, pero que lograban a pesar, tenían, me acuerdo que atendía a algún chico de una empresa, sus padres muy importantes, y que habían quedado cuadriplégicos y sabés que hacían un grafismo con su boca. Sabés que se implantaban un aparato con donde iba el lápiz y con su boca, moviendo su boca, buscaban todo lo que era el desarrollo psicomotriz. Y sus manos y sus pies no funcionaban, pero sí buscaban su boca y con eso lográbamos hacer la lectoescritura. Y chicos que posiblemente para atenderlos salían del pulmotor. Ese es el camino de la discapacidad, ¿no? Una capacidad diferente que puede darse también por grandes accidentes, como ocurrió realmente la desgracia de la poliomielitis, ¿no? Y cómo dejó devastado una franja de niños, fundamentalmente. ¿Sabes qué, Pero Mirtita? ahora estoy hace también unos 20 años ayudando, acompañando cuando tengo un momentito, cuando es poco, pero lo hago, a los ciegos. Estoy con los ciegos de la biblioteca y los ciegos, ¿sabés que cuando estuve leyendo el proyecto que me mandaste y te agradezco, quería, ya que estamos acá y en esta también con una posibilidad de la cultura, cómo es la introducción de este grupo de adultos ciegos a partir de una biblioteca donde cada uno cumple un rol muy definido en la biblioteca y vieras la socialización que hacen y la introducción del ciego en todos los registros culturales del municipio, Así es. desde altamente comprometidos con el desarrollo cultural y estos ciegos con distintas características también. Y además, el discapacitado tiene algo que me resulta muy importante, es cómo se lo incluye socialmente. Es muy doloroso. Yo estudié, soy profesora también de esto, y los chicos Down me preocupan muchísimo, ¿no? Ese señalamiento. Gracias a Dios y gracias a Dios que vamos incorporándolos en las escuelas comunes, porque ellos realmente tienen una capacidad diferente nada más. Sí, sí. Muchas de que hablamos de discapacidades, pensamos que estamos encontrándonos con un problema de intelectualidad, y no es verdad. Tenemos que ser esto, ¿no? Es decir, y muchas familias tienen el gran conflicto a resolver aún de la discapacidad o capacidades diferentes. Y también la problemática de la escolaridad en nuestras escuelas, ¿no? Cuando Claro, pueden Mirta, haber ¿sabes estas qué? maestras. Discúlpame que te interrumpa. Bueno, basta. No, no, escucha. No, no es que te estoy cortando. Porque Mirta No, pero estaban en otra cosa. Yo vine No, para pero ¿cómo? espiarlos nada Estábamos más. en eso, exactamente lo que vos venís hablando. Hablamos de muchas Ay, cuestiones en el lenguaje y demás, pero
es eso, pero yo quiero mencionar de nuevo a mi amiga Silvia Radix, porque de ella yo aprendí algo, mirá, que hace mucho lo escuché en una charla, que ella dijo, todos tenemos capacidades extraordinarias, todos Exacto, tenemos capacidades extraordinarias, sin ¿no? dudas. Y esto lo traes vos, Mirta, con lo que estás diciendo, porque yo los vi a las personas de esa biblioteca eh, hará una semana en ese evento tan hermoso que preparaste, ¿no? Y como estaban Ajá. ellos todos con la bibliotecaria Lourdes, que le mando un abrazo, y te vi ir y venir entre toda la gente, porque yo digo, ay, lo que es ser maestra ay, no, no, maestra de ceremonia no, anfitriona. Te vi como No tanto. la reina de las anfitrionas, porque estabas en todos lados y cómo acariciaste y le dabas la bandera a la persona no vidente, ¿no? Para que Sí, sí, también bailara con esa bandera, con la así luz, es. sin palabras, sin palabras. Sí. Excelente. Y dijimos Bueno, esas de son las hacerlo, historias. sí, mi amor, y Y bueno, dijimos pero de gente como repetir, vos, ¿eh? gente De con parte repetir, de la gente que te rodeas sí, y que sí, también tenés la oportunidad de dar esos espacios. claro. No, es que debe de ser así. Si fuéramos posiblemente más solidarios, no mirar el yo, sino mirar, no mirar el otro, sino mirar el yo con ellos, ¿no? Ay, Otros está. y yo. Yo con ellos, eso nos Sí. habló un ratito Claudio, hace un ratito Claudio Cruce nos habló de Bueno, llegué tarde a todo a hoy. todo, pero está grabado, ¿eh? Después te lo voy a pasar para que lo veas Ok, entero. ok. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bueno, Gracias, sí, gracias, gracias. Mirtita, por haber entrado, mi amor, sabes que te valoro, te Bueno, quiero tanto, te después te voy a admiro. hacer algunas consultas del proyecto anterior que ya estuve leyendo, por eso me quedé sin mirarte, porque Dale, me quedé analizando lo que mandaron. dale, Gracias. dale, mi amor. Le damos Voy a el cortar. cierre acá al invitado, al teólogo Claudio Cruces, mi Muy amigo. bien. No, no, simplemente agradecerle y recordar eso, ¿no? Que espiritualidad es el espíritu con que se vive la realidad. Eso. Hay la palabra religión puede venir de dos lugares, ¿no? De dos palabras latinas. Uno es religare, que quiere decir volver a ligar al hombre con Dios, y otra es relegere, que Eso. quiere decir dar una nueva lectura, ¿no? Leer de nuevo. Entonces, yo los invito a que cada palabra que escuchemos, por ejemplo, la palabra discapacidad, no la aceptemos como nos la han definido, sino que le demos una buena lectura, una nueva lectura, y saquemos conclusiones propias. Nunca pensemos con la cabeza de otro, sino que siempre construyamos desde nosotros mismos. No seamos sujetados, sino sujetos. No seamos pensados por otro, sino que pensemos. Gracias por estar. Gracias, amigo. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro. Gracias, Conciencia Gracias. Top News. Lo vamos a sacar por la radio, por todos lados, por el YouTube, por todo. Chao.